Agarrar mis limones, pero es mi mata de limón. Pero últimamente me he dado cuenta que algunos pajaritos trajeron algunas plantas dañinas y están extendiendo una red sobre la mata. ¿Y sabe qué pasa? Que puede comenzar a secar sus ramas. Esa planta puede comenzar a secar sus ramas y si no se la quitamos a tiempo se va a dañar. Acá anteriormente, cuando no habíamos culminado la construcción, aquí había una mata de mamón, hermano. Recuerdo que había una mata de mamón. Ese fue nuestra clase de escuela dominical por año, hermano Félix. Bueno, hermano Félix era mi maestro y en esa clase de escuela dominical nosotros fabricábamos bancos y limpiábamos la clase. Y en esa clase siempre, nosotros no subíamos a la clase nada más los domingos, siempre uno o 2 días por semana veníamos a la clase. Pero recuerdo que cuando yo comencé a trabajar acá en la iglesia, esa mata, ya su fruto no era bueno, man. Su fruto no era bueno. Pero comenzamos a ver tiñas sobre la mata. Y esa le chupan la savia y le chupan la vitamina a la mata y el fruto se hace débil. Entonces un día nos montamos en la mata y empezamos a tumbarle todas esas plantitas que tenían encima, que parecen así, son hasta bonitas. Parecen así como unos cogollitos de piña, bien bonitas, pero hacen daño. Y comenzamos a tumbársela y le quitamos todo eso y le cortamos las ramas que se secaron y el siguiente año dio una buena cosecha a la mata. Hermano, a veces como cristianos no estamos dando fruto porque dejamos que las tiñas estuvieran sobre nuestras vidas y necesitamos quitar esas cosas que afectan. Ahora el Señor le está hablando a los discípulos y le dice de una manera alegórica, dice, si permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y la última parte es donde yo quiero que tú medites y que meditemos, porque a veces nosotros pensamos que a nosotros nos tocó vivir una buena vida. No, hay gente que no tiene suerte y hay gente que tiene suerte. La bendición de Dios sobre tu vida no depende de suerte, depende de la mano de Dios sobre ti. Sí, depende de la mano de Dios sobre tu vida. El cuidado de Dios sobre nosotros no depende de agilidad. No, lo que pasa es que depende de la mano de Dios sobre tu vida. Siempre me gusta hablar de Sansón. Sansón, no hay duda que era un hombre llamado por el Señor, hermano. Sansón Dios lo llamó. Y dice que el Señor tuvo una promesa sobre él. Dice ahí en el libro de Jueces que la promesa era: tú comenzarás a salvar a Israel. Y hermano, había un voto. Su cabello, a propósito, la fuerza de Sansón no era porque su cabello era largo. La fuerza de Sansón dependía de la obediencia que él tenía para con el Señor. No era el pelo mágico de Sansón. Por ahí salieron unos y que posiblemente encontraron las guedejas de Sansón y van a tener fuerza. No, eso no tiene fuerza. Amén, no tiene fuerza. Era la obediencia que tenía Sansón. Y Sansón, cuando cayó en las piernas de Dalila, por varias ocasiones, Dalila le amarró su guedeja, hizo varias cosas que Sansón le dijo que hiciera. Y cuando Dalila le decía los filisteos sobre ti, Sansón se levantaba y rompía cualquier cosa, los mecates con que era amarrado, sacaba su guedeja y peleaba en contra de ellos y los vencía. Y Dalila lo sedujo y comenzó a llorar y le dijo: tú no me amas, no me has descubierto tu secreto. Y él le abrió su corazón y le dijo: mira, Dalila, la verdad que el secreto de mi fuerza depende de que si mi guedeja fuera cortada, yo seré como otro de los hombres. Y Sansón nuevamente confió y se durmió sobre las piernas de Dalila. Y en esa ocasión, hermano, Dalila nuevamente le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y ese versículo dice que Sansón exclamó: esta vez haré como las otras veces. Esta vez yo lo voy a hacer como las otras veces. Pero la Biblia dice: pero el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón. Y fue donde Sansón es tomado como un preso, le sacan los ojos, lo ponen a morir como un animal. Yo quiero que usted y yo entendamos algo. Nuestra vida sin Dios pierde todo el sentido. Amén. Nuestra vida sin la guía y sin la dirección del Señor va a perder todo el sentido. Esta mañana meditaba en el libro de Primera de Reyes. Quiero que me acompañes allá. Segunda de Reyes, capítulo 18. Sobre la vida de un rey, el rey Ezequías.
Y ahora sí vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Cuando lo consiga, quiero animarle a que se ponga en pie para que me acompañe en la lectura. ¿Por qué leemos de pie? ¿Por qué leemos de pie? Bueno, uno dice, no, leemos de pie por reverencia, pero usted en su casa lee sentado, entonces usted en su casa es un irreverente. No, leemos de pie para que usted pueda leer fuerte. Amén. Para que usted ponga su diafragma a trabajar bien fuerte. Entonces le animo a que me acompañe en la lectura. Yo voy a leer el versículo 1, usted va a leer el versículo 2 y así vamos a llegar hasta el versículo 12. Leo el primero. Segunda de Reyes 18. Leo el versículo 1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar. ¿Quién comenzó a reinar? ¿Cómo se llama? Ezequías, no se le olvide ese nombre. Hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Ustedes? Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Israel 29 años. El nombre de su madre fue Amí, hija de Zacarías. Versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Tú sabes que esta reseña no se dice de todos los reyes de Israel. Hay uno que dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero este hombre Ezequías dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Ustedes? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Le hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Sí recuerda esa serpiente de bronce, ¿verdad? Dice que hubo una mortandad en el pueblo y el Señor le indicó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y todo aquel que volteara la serpiente iba a ser sanado. Y hay una simbología. Después dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero el hombre es muy fácil para convertir en idolatría las cosas que Dios nos ha dado. Entonces dice que cuando Ezequías llegó al poder o al reinado, la gente ahora adoraba la serpiente. La gente adoraba la serpiente y este hombre tuvo que hacer pedazos la serpiente. Quiere decir, hermano, de que aún con cosas que son de Dios, nosotros tenemos que cuidarnos de la idolatría. ¿Amén? Sí, nosotros tenemos que cuidarnos de la idolatría. No, mire, para mí es muy importante, vamos a hablar de la rondalla, esta guitarra es para cantar a Dios, y el que me toque la guitarra hasta yo me molesto. No nos convirtamos en idolatría. Es algo que Dios nos ha dado, pero no puede tomar el lugar de Dios dentro de nuestra vida. Ahora dice ahí que él destruyó y la llamó Nehushtan. ¿Qué quiere decir Nehushtan? Cosa de bronce. Cosa de bronce. Ezequías le dijo: eso es lo que es, un pedazo de bronce. Ustedes están adorando un pedazo de bronce. Entonces dice el versículo 7, el versículo 5, perdón: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Verso 6. Porque sirvió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Verso 7. Y Jehová estaba con él. Amén. Y a donde quiera que salía prosperaba, todo le salía bien. Mira lo que hizo. Él se rebeló contra el rey de Asiria. Este rey de Asiria, más adelante lo encontramos con el nombre de Senaquerib. Se rebeló en contra del rey de Asiria. Era un hombre fuerte, poderoso, que había destruido a muchos reyes. Hermano, pero como Ezequías estaba bajo el cuidado del Señor, dice que se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No le sirvió. Usted, versículo 8. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Verso 9. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año 7 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió
Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. ¿Ustedes? Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6 de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Verso 11 dice: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y lo puso en Alat, en Amor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Y versículo 12, vamos a leerlo todos juntos, dice: por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que se habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no la habían escuchado ni puesto por obras. Padre eterno, Dios bendito que estás en los cielos, soberano Señor, esta mañana mi corazón se quebrantaba, Señor, al ver esto y saber cuán imperfectos somos. Qué triste sería perder tu gracia, Señor, y tu cuidado. Qué triste sería perder tu bendición en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra habla de Satanás como un engañador. Y cuánto quisiéramos exclamar de que nosotros los cristianos no podemos ser engañados por el enemigo. Pero a lo largo del tiempo vemos que aún hijos tuyos, mi Dios, han sido engañados por el engaño de Satanás, por la seducción de Satanás, y las 3/3 partes de los ángeles fueron engañados por él. ¿Cuánto más deberíamos de cuidarnos nosotros, mi Señor amado? Quisiera pedirte que nos enseñes. Quisiera pedirle que por favor infundas temor en nuestros corazones para cuidar nuestra fe y caminar en nuestra vida espiritual conforme a tu propósito. Quisiera rogarte que por favor pudieras trabajar en nuestros corazones para entender que la importancia de santificarnos es mucho más que un estilo de vida, Señor. Es el deseo vivo de preservar tu bendición en nuestra vida y en nuestro camino. De verdad, gracias por este texto. Esta mañana hablaba mucho a mi vida y de verdad quisiera que la iglesia fuese edificada a través de él. Pero hay una limitación y hay un obstáculo, y soy yo mismo, Señor. Yo quisiera que tú me escondas detrás de tu presencia y que me puedas hacer útil en tus manos, Señor bendito. Yo creo que tú pudieras utilizar cualquier otro expositor para traer un mensaje con claridad a la iglesia, pero si me has permitido estar aquí de pie el día de hoy, yo quiero utilizar este momento como que si fuera el último, Señor. Aviva nuestros corazones, alienta nuestros corazones. Si hemos cavilado en el pensamiento de retroceder o de caer o de desmayar, permítenos entender que detrás de esa decisión simplemente entregamos nuestra bendición, rechazamos aquello que tú tienes para nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, enséñanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Bien. Pueden tomar sus asientos, Señor. Hay varios puntos positivos de Ezequías, hermano, que yo quisiera que trajéramos a claridad en esta mañana. Hay un momento donde tú estás leyendo la Biblia y le pasas por encima muchos versículos, pero hay un momento donde tú estás leyendo la Biblia y parece que el Señor agarra y hace que un versículo como que sobresalga sobre todo lo que estás leyendo y no puedes despegarte de ese texto. Yo le animo a que usted lea la Biblia con detenimiento y siempre tratando de encontrar esos pequeños tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo primero que vemos es la cantidad de años, hermano, que tuvo el rey Ezequías en el reinado. Dice la Biblia, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, y dice, hijo de Acá, rey de Judá. Dice, comenzó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? Dice ahí la palabra de Dios. Dice que reinó 29 años. O sea, tuvo un reinado largo. Ahora, creo particularmente que lo que define
Un reinado exitoso, hermano, que lo que define un reinado, hermano, donde está la gracia de Dios sobre la vida de la persona, no es el tiempo que duró el rey, sino los resultados que hubo dentro de su vida. Y sin duda el rey Ezequías fue un hombre que, como dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Y si Dios dice que hizo lo recto, yo no soy quien para decir que Ezequías no hizo lo recto. Sin embargo, hay áreas en la vida de Ezequías donde Ezequías fracasó. Hay áreas en la vida de Ezequías donde él no hizo lo que debía de hacer. Hermano, y nuestro Dios es tan bueno y nuestro Dios es tan misericordioso que aun cuando fallamos, Él todavía sigue cuidando de nuestra vida. Amén. Quiero decirte algo, este mensaje no lo puedo terminar hoy, en la mañana. Tengo que terminarlo en la tarde. O tengo que predicar 3 horas en la mañana. Usted dice si predico 3 horas ahorita o si lo divido en... De una vez, Ramón, de una vez. Claro, porque tú no tienes perro que te ladre. Ramón es mi amigo. Ramón, yo te invité a la iglesia, ¿verdad, Ramón? Sí, yo lo fui a buscar a Santa Rosa. Yo me asusté cuando lo vi porque yo pensé que él era malandro y por eso fue que lo invité. No, Dios bendiga a Ramón. A Alberto también me acuerdo. Alberto, cuando te fuimos a buscar para la casa. A Alberto le predicó Eduardo García. ¿Te acuerdas de Alberto? Sí, le predicó Eduardo. Yo pensé que Alberto no estaba entendiendo. ¿No? Yo dije, ¿será que está entendiendo? Porque Alberto no decía nada. Pero desde ese día que conoció al Señor está aquí en la iglesia bien. Hay gente que a veces parece que no está entendiendo y sí está entendiendo. Yo puedo recordar a muchos de los que están acá que uno pareció cuando llegaron que no iban a entender. Ezequías hizo lo recto. Versículo 4 dice: él quitó los lugares altos. ¿Sabe que el tema de los lugares altos hubo un tiempo con respecto a la cronología de los reyes donde no era considerado un pecado? No había templo y las personas buscaban los mejores lugares para ir a adorar, y no había ningún pecado en ir y adorar a lugares altos. No había templo en ningún lugar, y las personas buscaban los mejores sitios para ir y adorar, y los lugares altos eran los preferidos para ellos porque consideraban ellos que iban a estar más cerca del Señor, eran los lugares de ir y ofrecer sacrificio. Pero se convierte en pecado cuando ya Salomón fabrica el primer templo y las personas no querían ir y adorar al templo, sino que las personas querían ir y seguir adorando en los lugares altos. Por eso cuando usted lee Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, encuentra al Señor dándole la importancia a ese templo. Y ahí es exactamente donde está ese versículo donde el Señor dice: mira, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaré mi rostro. Pero se está refiriendo a buscar el rostro en ese templo que había sido construido. Y hay varias condiciones que Dios había establecido. Por lo que entiéndame algo, es bueno orar en la casa, ¿amén? Es bueno leer la Biblia en la casa, ¿amén? Es bueno escuchar predicaciones en tu casa. Usted debería escuchar predicaciones en su casa, ¿amén? No, pastor, yo pongo Z, pero nada más para ver las noticias. No, mi hermano, se te va a colar una musiquita incorrecta. Trate de escuchar predicaciones. Escuche predicaciones. Pero nunca leer la Biblia en la casa, el orar en la casa y escuchar predicaciones en la casa va a sustituir el lugar de la iglesia. Nunca. No pueden sustituirla. Te lo hablo por los lugares altos. Ahora, dice que este rey, hermano, quitó los lugares altos. Convirtió en un delito. Mira, el que encontremos en los lugares altos está preso. No pueden adorar en los lugares altos. Y fue uno de los pocos reyes que pudo luchar en contra de eso. Fue uno de los pocos reyes. El ser humano no quiere leyes, hermano. El ser humano no quiere reglas. El ser humano se molesta. Ahorita hay venezolanos que están molestos. No, ese partido ahora te pide los papeles, licencia, certificado médico, el seguro de responsabilidad civil. Ahora están cobrando los trimestres. Yo no sé qué le pasa. No, eso es lo normal en cualquier parte. Solamente que, bueno, nuestra Venezuela gozó un tiempo de una anarquía donde no importa que no tuviera licencia y podía manejar, y ahora nos están exigiendo todos los papeles. Todos los papeles. Yo soy uno que nunca sacaba certificado médico y tampoco sacaba seguro, y ahorita tengo que sacarlo obligatorio porque ¿es eso o que me peguen una multa? Hay que pagar los trimestres. Bueno, yo no pagaba trimestres, pero ¿es eso o que te peguen una multa? Las leyes no son malas, las leyes son buenas, ¿ven? Las leyes son buenas. De hecho, el principal libro de leyes que usted puede encontrar es este que tenemos en la mano, la palabra de Dios. Este rey hizo valer las leyes.
Este rey hizo valer las leyes, hermano. Este rey agarró y puso cada cosa en su lugar. Y lo primero que hizo, dice acá, él quitó los lugares altos, quitó las imágenes y cortó el símbolo de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan, pedazo de bronce. Pedazo de bronce, fue lo que le digo. Yo no sé qué están haciendo ustedes, pero ustedes no van a seguir adorando a Nehushtan, ese pedazo de bronce. Y hermanos, fueron partes positivas. Una de las cosas que me gusta y que me agrada del rey Ezequías la encontramos en el versículo 5. Confiaba plenamente en el Señor. Amén. Confiaba plenamente en el Señor. El rey Ezequías confiaba en el Señor. Mira lo que dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¿Y en dónde está puesta su esperanza? A ver, ¿dónde está puesta su esperanza? En el dólar, pastor. Estoy comprando de dólares porque va para arriba, pastor. Ahí está puesta su esperanza. Si no, mi esperanza, pastor, mi esperanza está puesta en mi trabajo. Hermano, mire, trabajo va, mi trabajo viene. Le voy a decir algo, y usted tiene que tratar de ser el mejor trabajador de donde usted está. Amén. Trate de ser el mejor trabajador, sin pasarle por encima a nadie, sin humillar a nadie y sin malponer a nadie. Usted trate siempre de ser el mejor trabajador donde usted está. El cristiano debe ser así, ¿sí o no? Si eres estudiante, trata de ser el mejor estudiante. Pero te voy a decir algo: la empresa siempre puede encontrar a alguien mejor que tú. Por eso tu confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Por eso su confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Escuchado, no, mira, yo no sé, mira, es que yo no puedo faltar a la empresa. Si yo falto, se acabó la empresa. Y cayó de reposo el pobre trabajador, y cuando consiguieron a uno mejor que tú y le dicen: toma, aquí está tu carta de despido, fírmala, chao, vete. Y todos los años que te dediqué y lo que hice por ti, ¿no? Sí, si mi confianza estaba puesta en eso, me devoró y yo ahí se pegué el mecate. Pero nuestra confianza plena siempre debe estar puesta ¿en dónde? Esa es la teoría. Todos nosotros conocemos esa teoría. La teoría de que confiamos en Dios. ¿Y sabe por qué digo teoría? Porque en la práctica muchas veces no estamos confiando plenamente en el Señor. Nuestra confianza está puesta en otras cosas. Pero el rey Ezequías, mira, dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su confianza. Y mira el calificativo que le dan: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. En referencia a la confianza en Dios, no hubo nadie que confiara tanto en Dios como este rey. Otro punto importante que me gusta de Ezequías, lo vemos en el versículo 6. Dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Amén. Siguió al Señor y no se apartó de él. Hermano, yo le voy a decir algo: nuestra firmeza y constancia en el Señor no depende de circunstancias y situaciones. Nuestra firmeza y constancia en el Señor depende del amor y la fidelidad que tengamos hacia Él. No, pastor, es que yo me aparté del Señor porque, le voy a decir algo, ese porque está de más, porque ninguna causa es suficiente para nosotros abandonar a Dios. Ninguna causa es suficiente. Sí, pastor, es que usted no sabe. No, hermano, no importa cuál sea la causa o la razón que yo quiera poner para justificar mi tiempo de desánimo. No hay una causa que sea más grande que lo que Dios hizo por nosotros. Verso 6 dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió a Moisés. Dice la Biblia que ningún hombre es capaz de cumplir toda la ley, pero la Biblia dice que Ezequías pudo guardar todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Son pocas las personas de las que se puede decir esa. Tercer cosa importante: Dios le respaldaba en cada cosa que hacía. Ezequías, hermano, era la persona que el Señor le respaldaba en lo que hacía y en cada decisión que tomaba. Y hermano, ¿cuánto nosotros necesitamos tener el respaldo de Dios en nuestras decisiones? Nos cuidaríamos, hermano, de cometer tantos errores dentro de nuestra vida. Versículo 7 dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Ay, dirían ahorita, ese Ezequías sí tiene suerte.
Ese Ezequías sí tenía suerte. No, no tenía suerte. Ezequías estaba llevando el resultado de su caminar con Dios. Ezequías tenía un resultado claro y directo de su caminar con Dios, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba, y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, no le hizo caso. No, mira, rey, tú a mí no vengas a estar imponiéndome reglas, tú a mí no vengas a estar imponiéndome tributo, hermano. Y por fuerte que haya sido el rey de Asiria, como le dije, Senaquerib lo nombran más adelante, mientras Ezequías se mantenía haciendo lo que Dios mandaba, Dios cuidaba de él. Amén. Desafió a un rey fuerte, el rey de Asiria. Dios le bendijo y le respaldó. Puntos negativos de Ezequías. Puntos negativos. Versículo 10. Vamos a ir más adelante. Vamos a leer desde el 9. Dice: en el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. Duraron 3 años peleando, hermano, porque imagino que esos eran los 3 años donde él se mantenía firme. Hermano, mira, hay momentos donde estamos peleando y estamos dando la guerra y estamos parados firmes en contra del enemigo, y te voy a decir algo: por larga y por extensa que sea la batalla que estás peleando, mientras tú te mantengas bajo la dirección del Señor, la victoria está garantizada. Pero dice acá la palabra de Dios que durante 3 años Salmanasar, rey de los asirios, peleó en contra de ellos, y en el versículo 10 dice: y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Verso 11: y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y lo puso en Alat de Abor, junto al río Gozán y las ciudades de los medos. Y aquí viene la razón importante. Viene una razón importante, versículo 12: por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Aún, hermano, cuando Ezequías comienza bien, aquí dice que ellos se desviaron y no atendieron a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado el pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Dice, no la había escuchado ni las había puesto por obra. Verso 13: a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fuertes y fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué dice Ezequías? ¿Qué dice en la siguiente parte? Dice rey de Laquis, dice yo he, ¿qué dice? Yo he. El pecado nunca va a traer buenas consecuencias a nuestra vida. Amén. Alguien dijo que el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora, paga esto. Lamentable, hermano, pero así es. Dice acá la palabra de Dios, hermano, que este hombre que había sido capaz de desafiar, hermano, al rey de Asiria, y que no había pagado tributo al rey de Asiria, este hombre, hermano, que puso su confianza plenamente en el Señor, un hombre que guardaba sus mandamientos, un hombre que Dios le respaldaba en cada cosa que hacía. En el versículo 14 dice: Ezequías, nuevamente rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Haré todo lo que me imponga. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y te voy a decir algo: aún tus bienes, cuando caminas con Dios, son cuidados. Amén. Pero solamente, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5,
separado de Dios, nada podemos hacer. Cuando tú cierras tu Biblia y comienzas a hacer tu voluntad, cuando tú cierras tu tiempo de oración y comienzas a guiarte por tu propia prudencia, cuando tú cierras tus oídos a la palabra de Dios, cuando tu vida espiritual ahora ya no tiene una prioridad, ya el tema no es orar, ya el tema no es leer la Biblia, ya el tema no es buscar de Dios, sino que ahora me fío en mi propia prudencia. Hermano, los más perjudicados somos nosotros al tomar esa decisión. Es lamentable, hermano, que acá encontramos a este hombre Ezequías admitiendo que había pecado, admitiendo que había hecho lo incorrecto. En el versículo 11 o 10 por allí, él dice que habían abandonado los principios de Dios. Y quisiera que pudiéramos entender en esta mañana lo importante que es mantenerse caminando con Dios. Que pudiéramos entender en esta mañana, hermano, que el tema no es, hermano, satisfacer a la predicación del pastor o hacer sentir bien a mi capitán de ruta o a la persona que me busca. Tu caminar con Dios es lo que va a determinar la bendición de Dios sobre tu vida. Mi caminar con Dios es lo que va a determinar la bendición de Dios sobre mi vida. Este hombre comenzó a ver consecuencias y ahora a él le toca doblegarse delante de aquel rey al cual él nunca había querido sujetarse. Todo lo que él había logrado lo perdió, y aún las cosas de la casa de Dios. Mira lo que dice el versículo 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales del mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Perdió todo. Todo lo que había logrado lo perdió. Y luego de eso viene la humillación. Versículo 19. Mira las consecuencias de alejarse de Dios. Y le dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Mira cómo se le describe. El gran rey de Asiria. Y mira lo que le dice. ¿Qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En qué confías? Lea el versículo 5. Lea el versículo 5 nuevamente. Mire lo que dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Era su confianza, hermano. Ezequías estaba confiando plenamente en el Señor. Y ahora cuando llegamos acá al versículo 19, este hombre, hermano, para desafiarlo, le dice: mira, ¿qué confianza es esa de la que tú me estabas hablando? ¿De qué era la confianza en la que tú me estás hablando? En el versículo 20, mira lo que le dice: dices, pero son palabras vacías. Dice, pero lo que tú estás diciendo no es verdad. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Cuál es tu confianza? Lo desafía el rey de Asiria diciéndole: ¿en qué confías tú que te has rebelado contra mí? En el versículo 22 dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Mira lo que le pregunta: ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Óigame algo, hermano. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo quiero explicar, pero cuando tú te alejas de Dios, la gente blasfema el nombre del Señor. Cuando tú y yo le fallamos al Señor, cuando tú y yo pecamos, entiéndame algo: el pecado es algo común en la humanidad. En la sociedad el pecado es algo común. Separa
el inconverso. A ver, un inconverso. Ven acá, Manofel, usted tiene cara de inconverso hoy. Se paró el inconverso allí, bien borracho, bien fornicario ahí, haciendo lo incorrecto. Y dice una grosería que él se inventó. No vaya a decir ninguna, Manofel. Dice una tremenda grosería y la gente lo ve y se ríe. Ay, mira qué digo. Él es mundano. Pero se para el cristiano, hermano Oscar. Venga, usted sí tiene cara de cristiano hoy. Y está en un momento débil de su vida. Él está en un momento de eso que posiblemente está pasando por un problema, está pasando por un conflicto. Se le olvidó orar y se le olvidó leer la Biblia. Y este mundano vino y lo provocó. Y el hermano le metió el pescozón y le dijo una misma palabra. Y cuando el cristiano lo hace, todo el mundo dice, ¡ah! ¿Y eso qué es cristiano? Pero ya va, él acaba de decir lo mismo, nadie se asombró. El mundano va y se toma medio camión de la Polar y nadie se sorprende. Pero el que es cristiano va y se tomó una y el barrio entero se entera. Wow. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios y eres luz en medio de las tinieblas. Y el nombre del Señor es blasfemado, porque cuando el cristiano decae y vuelve atrás y el mundo lo ve haciendo cosas que el cristiano no debería de hacer, dice, por eso es que yo no soy cristiano. Por eso es que yo no voy para la iglesia, porque yo para ser cristiano como fulanito, yo me quedo como estoy. Y el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles por nuestra culpa. ¿Aló? ¿Sí me entienden? El nombre de Cristo, gracias hermano, pueden sentarse, vaya el mundano y el cristiano. Y el nombre de Cristo es blasfemado, hermano, entre los gentiles por causa de nosotros. Entiéndeme algo, todos hemos pasado por desánimo en nuestra vida. Todos hemos pasado por un momento donde queremos colgar los guantes, donde queremos tirar la toalla. Usted sabe lo que es la expresión de colgar los guantes y de tirar la toalla. Es una expresión que viene del boxeo. Sí, el boxeador está peleando, hermano, y de repente se ve que su contrincante lleva ventaja sobre él. Su entrenador, para cuidarlo, agarra y cuelga la toalla en una de las esquinas del cuadrilátero para detener la pelea. Pero supongamos que el entrenador no detiene la pelea, que el hombre se quita los guantes delante de su contrincante diciendo no puedo pelear. Y como cristiano, hay veces que dan ganas de colgar los guantes. Y como cristiano hay veces que nos dan la gana de que el entrenador cuelgue la toalla. Dígame a alguien que esté aquí, que tenga algún tiempo como cristiano, que me diga que no ha pasado por ese tiempo. Todos hemos pasado por ese momento, hermano. Hay domingos donde estamos contentos. Oh, qué bendición, hoy es domingo, el día del Señor, y vamos y tocamos puertas, invitamos, llamamos a la persona. Ay, qué broma, que no llegue el transporte. Ojalá llegue el transporte, me voy para la iglesia, me monto. Pero hay domingos donde decíamos que el transporte se dañe. Ojalá que el transporte se dañe para decir que no, sin ganas de hacerlo. ¿No ha pasado eso? Dígame que no ha pasado en su mente el deseo de quedarse. Que no ha pasado en su mente el deseo de quedarse acostado en la cama, que usted suena la alarma el día domingo y dice, ay, hay que ir para la iglesia. Todos hemos pasado por ese momento, hermano, no nos engañemos. A veces queremos pintarla del supercristiano que no se desanima y usted sabe que eso es mentira. Hay momentos que estamos batallando hasta con nuestro propio ánimo. Hay momentos que estamos batallando con nuestra propia fuerza y llegamos a la iglesia y hermano, ¿cómo está? Bien, en victoria. Y es mentira, carga las alas arrastrando. Te voy a decir algo, yo me he dado cuenta cuando los cristianos están animados y cuando están desanimados. El Señor me ha dado la capacidad de verlo y yo sé que hay gente que pasa por desánimo. No te asustes, hermano, no te asustes, todos hemos pasado por eso. El tema es que tú no te dejes arrastrar por lo que sientes en tu corazón. Este hombre blasfemó el nombre de Cristo por culpa de él.
Y en el versículo 22, mira lo que le dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este lugar adoraréis en Jerusalén? No solamente eso, versículo 28. Entonces Rabsaces se puso en pie, y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey de Asiria. Y le voy a decir algo: eso de gran rey le queda grande, porque el único rey grande es nuestro Señor. Amén. Pero cuando el cristiano está débil, nuestro enemigo se siente fuerte. Cuando el cristiano está débil, nuestro enemigo se siente grande. Versículo 30, 29. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no podrás librarlo de mi mano. Cuando tú decaes, el enemigo aprovecha tu debilidad para decir que Dios no nos ayuda. En el versículo 30 dice: y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced paz conmigo, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. En el versículo 32 dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Versículo 32 en la segunda parte dice: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Amado hermano, a lo mejor tú has comenzado a coquetearle al mundo. Detente. Detente. Tú no sabes las terribles consecuencias que van a llegar sobre nuestra vida y sobre el testimonio del Señor. No, yo no creo en Dios porque yo conozco un evangélico. Yo no creo en Dios porque yo conozco a uno que hizo. Y la gente blasfema el nombre del Señor, hermano, por causa de nuestra debilidad y de nuestra flaqueza. Y este hombre, hermano, se exalta a sí mismo. Y mira lo que dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y él comienza a decir: ¿a dónde está el Dios de Amá y de Alpá? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaí, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y mira lo que provocó la debilidad del rey. Pero el pueblo cayó. No hubo alguien entre el pueblo que dijera: Dios sí nos va a ayudar. No hubo uno que se parara, hermano, entre el pueblo y dijera: no importa que hayamos fallado y no importa que hayamos cometido lo malo, Dios sigue teniendo poder para ayudar. Dice que el pueblo cayó. A mí me agrada, hermano, la historia de Daniel, cuando le dice: mira, vas a morir, y él dice: mira, mi Dios puede librarnos del horno de fuego ardiente, y si no lo hiciera, igualmente no nos vamos a morir delante de él. Pero en este caso no hubo un Daniel que se levantara, no hubo un Elías que se levantara, no hubo un Eliseo que se levantara, no hubo un David, hermano, que al escuchar el desafío del gigante se levantara y dijera: Dios nos va a ayudar. El pueblo estaba debilitado, el corazón del pueblo no tenía fuerza. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabras, porque había mandamientos del rey, el cual había dicho: no le respondáis. El rey no le responde. Amado hermano, Ezequías comenzó bien y Dios lo bendijo, y lo que él hacía Dios lo prosperaba.
pero hubo un desvío en su vida. Y esto trajo terribles consecuencias. Te hablé de que en ocasiones nos desanimamos. ¿Y sabes algo? A veces también en ocasiones nos desviamos. Y comienzan a venir consecuencias a nuestra vida. En la tarde, ojalá tú vengas en la tarde, quisiera hablarte de la misericordia de Dios, aún para con aquellos que le han fallado. Porque cuando un hombre le falla a otro hombre, el hombre lo desecha. Pero cuando un hombre le falla a Dios y se vuelve a Dios, Dios nos perdona y nos da la victoria. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Parecía que el Señor estaba haciendo silencio. Él iba ganando terreno y aumentaba, ¿verdad? Él pensaba que nadie podía vencerle. De hecho, él tenía una lista de reyes a quienes él había derrotado, pero entre ellos nunca va a estar nuestro rey. Amén. Entre él no iba a estar nuestro Señor. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Ustedes, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Mira el versículo 34, dice: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ustedes. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Tremendo. Así es la justicia de nuestro Dios, ¿no ven? Exactamente así obra la justicia de nuestro Dios. Dice que este hombre se había ensoberbecido y pues la verdad yo creo que humanamente si entraran en una competencia para pelear en contra del rey de Asiria ellos no lo podían hacer, pero lo que me gusta es que ni el rey Ezequías ni ninguno de sus siervos tuvo que levantar la mano, porque la palabra de Dios dice que en una noche solamente el ángel de Jehová mató 185,000 hombres de ese campamento. Y dice el versículo 36, entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Y acá, hermano, es donde este rey de Asiria pensó que él iba a quedar impune. Bueno, se murieron todo el ejército, pero a mí no me pasó nada. Pero entiéndame algo, Dios es un Dios que hace justicia por sus hijos. Amén. Y dice, entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Verso 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisro, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En la mañana estuvimos estudiando un poquito acerca de Ezequías. Tremenda cronología de vida, Señor, pudo llevar este hombre muy similar a nuestra vida, llena de altas, pero también llena de bajas. Señor, en ocasiones arrancamos una carrera con ánimo, Señor, arrancamos una carrera con una decisión firme, pero en el camino, Señor, a veces los obstáculos nos hacen debilitarnos y retroceder. Pero gloria sea tu nombre, mi Dios amado, que aunque hubieron lugares débiles, Señor, en la vida de Ezequías, cada hijo tuyo que tiene momentos difíciles, Señor, tiende a levantarse, porque
Asimismo lo dice tu palabra, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, no quedará para siempre tendido, no quedará para siempre postrado. Señor, tú no nos pusiste para vergüenza, tú nos pusiste, mi Señor amado, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Y aunque las estadísticas y los pronósticos apunten en contra, Señor bendito, sabemos que esta batalla no depende de nosotros, sino que depende de usted. Y en el tiempo de nuestras mayores debilidades, Señor amado, es donde podemos verte obrar en tu máximo esplendor y en tu máximo poder, para que comprendamos que no depende de lo que el hombre haga, sino de lo que usted hace. Dios mío, me faltarían muchas palabras para hacer explicar o entender exactamente todo lo que acá podemos aprender, pero tú conoces la necesidad de cada corazón. Hoy simplemente me rindo en tus manos y de verdad te pido que por favor me ayudes a ser un instrumento en tus manos para que mis hermanos puedan ser edificados. Toma la honra y la gloria, es lo principal que necesitamos, que toda la honra y la gloria sea para usted y que al final de cuentas tu pueblo pueda tomar decisiones firmes, Señor, para honrarte y servirte y glorificarte solo a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo ruego. Amén. Y amén. Bien, pueden tomar sus asientos. Hablábamos en la mañana de las cosas buenas del rey Ezequías. Y bueno, también nos tomamos un tiempito para hablar de los puntos negativos de Ezequías. De ese momento donde el rey Ezequías reconoce que ellos habían faltado al Señor, que ellos habían desobedecido, y donde Ezequías le dice al rey de Asiria, voy a pagarte todo lo que tú me impongas, porque él había pecado y las consecuencias habían llegado a su vida. Hermano, y cuando parecía que todo estaba perdido y cuando parecía que ya no había esperanza, todavía Ezequías siguió contando con la misericordia de Dios en su vida. ¿Amén? Todavía Ezequías siguió viendo el favor de Dios en su vida. Y hermano, creo que es algo muy similar a nuestra vida. Nuestra vida está llena de altas, ¿verdad? Qué bueno en ese tiempo donde tenemos toda la plena confianza de que con la oración vamos a vencer, de que Dios nos puede dar la victoria y que el Señor nos puede ayudar. Qué bueno cuando hay palabras en nuestra boca donde podemos alentar al que está desanimado. Pero no todos los momentos son de esa manera. De hecho, algo similar pasaba con el profeta. Él estaba bien animado, hermano, está viendo a los profetas de Baal morir, hermano, y de repente encontramos a un hombre que está desanimado y huyendo y asustado porque una mujer lo mandó a amenazar. Asimismo, hermano, de igual manera podemos encontrar, hermano, al rey David peleando grandes batallas y después huyendo de su hijo. El rey David peleó grandes batallas, libró grandes batallas, y una de las batallas donde él tuvo que retroceder fue en contra de uno de sus hijos. O sea, así es la vida como cristiano. No estoy diciendo con esto, hermano, tómese la libertad de mundanalizarse y tome la libertad de volver. Usted y yo tenemos que hacer el esfuerzo para caminar siempre con el Señor. Sí, usted y yo tenemos que hacer una estrategia y esforzarnos, hermano, para que esa estrategia se cumpla y que nosotros, hermano, podamos mantenernos siempre caminando con el Señor. Pero esté preparado por si llega el momento de debilidad. Comprenda de que aún eso Dios lo permite con propósito dentro de nuestra vida. Dice el capítulo 19, comenzando, dice allí la palabra de Dios. En el versículo 1 voy a citar algunos versículos, hermano, importantes. Y bueno, yo creo que todos estamos enfocados en la victoria. Todos estamos enfocados en lo que ha sucedido. Todos estamos enfocados en que el rey de Asiria, Senaquerib, hermano, murió. Y todos estamos enfocados en que 185,000 personas que amedrentaban al pueblo de Dios, hermano, murió. Ahora, pero ¿qué pasó, hermano, para llegar a ese punto? Necesitamos entender, hermano, de que no es un asunto de suerte. No es un asunto de que bueno, Ezequías declaró y Dios tuvo que hacerlo. No es un tema de declarar. Hay cosas que Ezequías hizo en su vida, hermano, para él poder llegar a este final.
Y entiéndame, hermano, es importante que usted entienda, la historia de su vida puede tener dos finales. Puede tener un final de la mano del Señor. El apóstol Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y esa es la meta. Que a través de las dificultades, que a través de los tropiezos, que a través de los altibajos de la vida, nuestro caminar con Dios sea perfeccionado. Y el apóstol Pablo decía, para que habiendo acabado todo, estemos ¿de qué manera? Firmes. Esa es la meta. Pero también hay otra probabilidad de finalizar su carrera tirado en una esquina. El apóstol Pablo decía, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Oiga, hermano, entiéndame, yo pienso que la victoria está garantizada. ¿Amén? ¿Sí o no? La victoria está garantizada. El Señor dice aquí, yo vengo en breve. El Señor viene pronto. Hermano, y podemos estar del lado de los vencedores. Pero también, de acuerdo a la decisión que usted tome, usted también pudiera hacer de eso que en la venida del Señor intente alejarse avergonzado por no haber luchado de la manera que tenía que haber luchado. Y si algo es cierto y si algo es real, Ezequías bajó su nivel espiritual en algún momento de su vida. Si algo, hermano, nos enseña la palabra de Dios, es que el único que es inmutable es el Señor. Nosotros todo el tiempo no estamos animados y todo el tiempo no tenemos ganas de servir al Señor. Hay momentos, hermano, donde perdemos toda la motivación, hay momentos donde perdemos todo el enfoque y prácticamente terminamos caminando por inercia. ¿Y qué tiempo tan peligroso es ese? Cuando ya no hay efecto de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y entiéndame algo, hermano. Su historia puede terminar como una historia de éxito. Y gloria a Dios por las historias que terminan con un buen final, ¿verdad? Donde la persona se levanta y hace lo que Dios le mandó. A mí me gustan esas historias. A mí me gusta la historia de David, hermano, ¿verdad? Cómo el Señor se glorifica y hace algo grande. También me gusta, hermano, la historia de Sansón, ¿verdad? Aunque prácticamente tuvo que pasar por un proceso difícil dentro de su vida. Sansón perdió la vista, hermano, y fue humillado, y obviamente las cicatrices de su mala decisión lo llevaron a tener un final triste, a morir en medio de los incircuncisos. Al final él murió haciendo la obra de Dios. Pero también hay personas que no han logrado lo que Dios había establecido. Lee la cronología de reyes para que tú veas que hubieron reyes que, aunque fueron llamados por Dios, el Señor dijo, pero no hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y murieron. Tú sabes lo que pasaba, que en aquel tiempo, cuando los reyes morían, había un sepulcro especial para los reyes que habían hecho lo recto delante de los ojos del Señor. Pero cuando un rey hacía lo incorrecto, era sepultado en un lugar común y corriente. Porque hasta en eso, hermano, había una distinción y había un mérito en la vida de las personas. ¿Qué quiero decirte con esto? De que tú hoy, con tus acciones y con tus actitudes y con tus reacciones, tú estás escribiendo la última parte de tu historia. No te da preocupación eso, no te da temor entender que cada día que pasa es una página más que tú estás escribiendo para el final de tu historia. Que a veces vivimos como que si no estuviera pasando nada, hermano, y recuérdate que simplemente estás preparando el piso a donde tú vas a estar parado dentro de unos años. Si tú creas un piso inseguro, el día de mañana vas a tener tristeza. Eso aplica en todas las áreas de tu vida, en el trato con tus hijos, en el trato con tu esposa, o en el trato con tu esposo, en el trato con tus semejantes, en el trato con los hermanos dentro de la iglesia. Sí, si tú logras convivir de la manera que Dios manda, vas a tener un final feliz. Así como se retiran los veteranos de guerra. A mí me encanta cuando agarran a esos soldados después de tener tanto tiempo y hacen un acto especial y les pegan un montón de medallas y les pegan sus medallitas y dice, bueno, este hombre fue un hombre valeroso, este hombre fue un hombre valiente, este fue un hombre leal, este hombre fue un hombre honesto, este fue una persona que peleó tanta batalla. Y esos veteranos de guerra, aunque llevan heridas, hermano, dentro de su cuerpo, muchos de ellos han sido amputados, otros de ellos a veces van hasta tuertos o no les falta una pierna,
Pero esas personas levantan su medalla con honor y dicen, pues mira todas las medallas que yo tuve en la guerra. Pero en medio de la guerra también hubieron soldados que huyeron. Y ellos no le dieron medallas, porque fueron cobardes. ¿Qué historia estás escribiendo? Aquí vemos un hombre que falló. Sin duda, hermano, Ezequías fue un hombre que falló. Para mí, en lo particular, creo que en probabilidades Ezequías no tenía ningún tipo de bien. Si él continuaba el camino como él lo estaba llevando, pero hubo un momento en su vida donde Ezequías caminó al 100% con el Señor y él pudo ver la mano de Dios obrar en su vida. Después hubo un momento débil en su vida y él le toca reconocer el pecado que había cometido, pero luego en el capítulo 19 encontramos un Ezequías humilde, buscando nuevamente el rostro de Dios. Versículo 1 dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, recuérdense que era la amenaza, desde el versículo 28 del 19 al versículo 37, este hombre le dio una cronología de todos los reyes que él había derrotado y le dijo: y a tu Dios también lo voy a derrotar de la misma manera. No tengo ningún tipo de duda de que eso iba a pasar. Eso lo hizo el rey de Asiria. Y acá en el versículo 19 dice: cuando el rey Ezequías oyó lo que este hombre dijo, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, y aquí viene lo primero que él hizo: entró en la casa de Jehová. Hermano, ¿tú te acuerdas que en el capítulo 19 él había destruido los lugares altos? ¿Sí recuerdas que él en el capítulo 19 destruyó los lugares altos? ¿Sabes qué me está diciendo esto? Que Ezequías hubo un momento en su vida donde su bajón fue tan fuerte que él dejó de ir a la casa de Jehová. Su bajón fue tan fuerte, hermano, que Ezequías, aunque él había destruido los lugares altos, aunque él estaba consciente que el mejor lugar era la casa de Dios, hermano, él perdió el norte de lo que Dios le había dado. De repente el reinado se le fue para la cabeza. Sí, como dice la gente, se le subió el chocolate a la cabeza y Ezequías se preocupó tanto en su reinado que se le olvidó que su reinado dependía de Dios y dejó de ir al lugar donde tenía que ir. Pero cuando Ezequías escuchó todas las amenazas, dice que lo primero que hizo fue entrar en la casa de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos la casa de Dios. Amén. Amén. El salmista decía: yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Quién no ha sentido desánimo para venir a la iglesia? Dígame. ¿Quién no ha sentido desánimo para venir a la iglesia? Ojalá pudiéramos tener un récord limpio y decir: no, pastor, nunca he faltado un servicio. Nunca. No, pero sí, hermano, en ocasiones hemos fallado a eso. Versículo 1 dice ahí la palabra de Dios que Ezequías comenzó a tomar acciones dentro de su vida. Ezequías comenzó a orar al Señor. Ezequías comenzó a buscar el rostro de Dios. Ezequías comenzó a humillar el corazón de él. Y no solamente, hermano, el corazón de él, sino que Ezequías hizo volver el corazón del pueblo al Dios de la Biblia. Y en el versículo 10 hay una respuesta. Mira lo que dice: y oyó decir dice: y regresando Rabasé, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que había ido a Laquis, y oyó que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: mira lo que pasó. Él volvió y el rey de Asiria, hermano, en su segundo ataque, él entendió de que Ezequías había entrado al templo y que él estaba buscando nuevamente de levantarse. Y ahora el rey de Asiria intenta desanimarlo nuevamente. Y esto pasa. Cuando tú buscas de levantarte, el diablo va a utilizar personas para desanimarte. Amén. Ustedes me ven como que si ustedes nunca se han desanimado. Ay, ¿por qué el pastor está enseñando eso? Usted sabe que aquí nosotros nunca nos desanimamos. Usted sabe que aquí nosotros nunca nos desanimamos, pastor. No sé por qué usted viene con ese tema hoy para la iglesia. Hermano, yo sé que muchos de los que están acá no solamente se han desanimado, yo sé que muchos están desanimados.
Amén. Mira lo que le manda a decir el rey de Asiria. Así diré a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir a Jerusalén: no será entregado en manos del rey de Asiria. No te engañes. O sea, no te pongas a entrar al templo, no te pongas a ir a la iglesia, no te pongas a pensar que todo va a funcionar bien, no te pongas a creer de que no va a haber problema. Y eso es lo que el enemigo pone en el corazón de una persona que ha caído. Eso es lo que el enemigo pone en el cristiano que se ha desanimado. Antes que Dios te hable, ya el enemigo te está diciendo: ya te vas a poner a ir nuevamente para la iglesia, no creas que te va a ir bien. O comienza a decirte: ya tú vas a ver cómo te van a ver los hermanos, ya tú vas a ver que van a comenzar a hablar de ti. Mira, hace días predicó el pastor Erickson algo que a mí me quedó en la mente. El pastor Erickson dijo que el diablo es tan astuto que te hace pensar que tus amigos son tus enemigos dentro de la iglesia. Y hay personas aquí que en ocasiones consideran al pastor su enemigo. Yo no soy tu enemigo, es el diablo que te puso eso en tu mente. Yo no tengo enemigos en la iglesia. Que tengo que corregir el pecado, que tengo que corregir lo deficiente, que tengo que tratar de guiar la iglesia de la manera correcta, es otra cosa. Pero nunca lo hacemos por enemistad, ni siquiera por sobreponernos por autoridad. No, hermano. Y acá, hermano, este rey de Asiria, el diablo, yo creo que este es el tipo del diablo perfecto. Ahí inmediatamente manda a decirle a Ezequías: mira, no te engañe tu Dios, no te dejes estar engañando por tu Dios en quien tú confías, no te engañes, para decirte que no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que he hecho con los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas, y escaparás tú. Lo menospreció. Hermano, yo sé que nosotros en nuestra propia fuerza no tenemos fuerza para levantarnos. Amén. Pero tu caminar con Dios no depende de tu fuerza, y mi caminar con Dios no depende de mi fuerza, depende del poder de Dios. Amén. Y aunque yo no tengo fuerza ni tengo poder, cuento con el Todopoderoso. Y no importa qué el enemigo quiera decir, no importa que el enemigo diga: no lo vas a lograr, no vas a poder, no te pongas a estar inventando, mira, quédate tranquilo como tú estás, evite ese problema. Yo hoy quisiera decirle: sea valiente y levántese. Sea valiente y levántese. Y dice acá la palabra de Dios, versículo 12: ¿acaso libraron sus dioses las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, y mira, se las enumera: matamos a Gozán, a Arán, Rezef y a los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey Afá y el rey de la ciudad de Sefarbaí, de Ena y de Iba? Y eso se lo mandaron a Ezequías en una carta. Y cuando llegó esa carta, Ezequías tuvo dos opciones: agarrar la carta, leerla y ponerse a llorar y decir: es verdad, no vamos a poder. Él pudo hacerlo. Él pudo haber dicho: es verdad, no, yo me voy a quedar como estoy, no, rey, tranquilo, sigue pidiéndonos lo que tú quieres que te pidamos. Pero ahora, hermano, vemos a aquel Ezequías que había olvidado la ley de Dios, vemos a aquel Ezequías que se había desviado del propósito, teniendo una actitud diferente. Oiga, y si usted como cristiano quiere cosechar cosas diferentes en su vida, es importante que usted comience a hacer cosas diferentes con su caminar. Amén. Ay, pastores, que yo sí quisiera que las cosas cambiaran. Comienza a cambiar tú. Comienza a cambiar tu vida. Queremos ver resultados diferentes, pero nos viciamos a una práctica. Queremos ver resultados diferentes, pero no terminamos de tomar decisiones radicales en nuestra vida. Como Josué decía: mira, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace falta ese tipo de cristianos hoy en día que digan: pues yo no voy a seguir dejándome amedrentar por el diablo. Porque hay cristianos que el diablo los tiene amedrentados. Hay cristianos que el diablo lo tiene sentadito y le dice: párate de ahí para que tú veas lo que te voy a hacer. Y por eso estás detenido, por eso tus rodillas te has paralizado,
Por eso ya no quieres ganar alma y por eso ya no quieres hacer lo que manda el Señor, porque el diablo te dio tan duro en la anterior batalla que tienes miedo de levantarte nuevamente. Te da miedo levantarte nuevamente. Y allí, hermano, vemos en el versículo 14 lo que hizo Ezequías. Quiero decirte algunas cosas que hizo Ezequías para el resultado final que Dios le había dado. Versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, se fue y se puso a discutir con el rey. ¿Dice eso? No, mira lo que dice que hizo. Subió nuevamente a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye la palabra de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Verso 17 dice: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras y echaron a fuego a sus dioses. Pero aquí, hermano, él comprende una realidad, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombre o piedra, y por eso es que lo destruyeron. Hermano, lo primero que quiero decirte es que si tú estás desanimado, necesitas levantarte. Amén. Lo segundo que quiero decirte, no es para desanimarte, es que cuando te intentes de levantar, el enemigo va a venir a tratar de desanimarte nuevamente. Amén. Sí, pastor, yo sé, por eso es que no me levanto. Con todo respeto, José Pogar, levántese. Sí, con todo respeto, hermano, te lo digo porque te amo, pero levántese. Pero no se levante en su propia fuerza. No, hermano, nosotros no somos los que atamos o desatamos, nosotros no somos los que le pisamos la cabeza al diablo y no somos de los que decretamos. Te voy a ser sincero, si la batalla dependiera de nuestra fuerza, la perdimos. Si esta batalla dependiera de lo que nosotros pudiéramos hacer, lo perdimos. Y particularmente creo que gran parte del fracaso de las peleas que hemos tenido es porque hemos intentado hacerlo en nuestra fuerza, hemos intentado hacerlo con nuestra propia estrategia. Pero acá Ezequías nos está enseñando cuál es la manera correcta de levantarse, y el enemigo va a intentar amedrentarte a través del mundano, a través de un vecino, a través de un compañero de trabajo, a través de un compañero de estudio y aún a través de un hermano de la iglesia. Amén. Pero tú sabes lo que hizo Ezequías. Agarró todas sus amenazas por escrito y la llevó delante de Dios y le dijo: mira, Señor, mira lo que me mandó a decir. Mira lo que me mandó a decir. Hermano, no pelees esta batalla en tu fuerza. No pelees esta batalla en tu fuerza. No vamos a poder. Tenemos que pelearla de la mano de Dios. Tenemos que pelearla siempre de la mano del Señor. Acá, hermano, me agrada porque Ezequías dice que agarró las cartas, no dio respuesta, entró ahora a la casa de Jehová, extendió las cartas Ezequías delante de Jehová, no llamó a los hermanos, no llamó al pueblo, no dijo: mira, muchachos, vengan para que vean lo que nos mandó, mira, lean. No, él se fue en su cámara más secreta, privada, delante de Dios. Y hermano, a propósito, Dios no necesitaba que él las abriera, ya el Señor sabía lo que ahí decía. Pero Ezequías, tratando de cultivar una comunión íntima con el Señor, como quien hablaba con su compañero. Imagino allí a Ezequías en la mesa, la silla de Ezequías, y allá una silla que aparentemente estaba sentada y se vacía, y llega y Ezequías dice: Señor, mira, ven para que vea, hable, mira lo que me dijo, mira lo que me dijo el Señor, mira las amenazas, Señor.
días, en estos días ya te veo otra vez como andaba. Mira lo que me estás diciendo, Señor. Yo quiero alertarte con lo que te voy a decir. Tu cabeza para el mundo tiene un precio. Y muchos anhelan verte fuera de los caminos del Señor. Sí, ay, pastor, ¿y ahora qué hago? Nada. Ve sus amenazas y llévala delante del Señor. Ve sus amenazas y llévala delante del Señor. En tu peor decaimiento confía solo en lo que Dios puede hacer. Ezequías, hermano, allí en el versículo 15 le dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Y le voy a decir algo, hermano: no existen muchos dioses, uno solo es nuestro Señor. Uno solo es nuestro Señor. Y ahora Ezequías inclina su rostro delante del Señor y le dice: Señor, inclina, oh Jehová, tu oído. Oye, versículo 16: abre, oh Jehová, tus ojos y oye las palabras de Senaquerib, que he enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad que los reyes de Asiria han destruido las naciones de la tierra y echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera o piedra. Por eso fue que lo destruyeron. Pero el versículo 19 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te lo ruego. Amén. No, pastor, yo puedo. No, tú no puedes. Anda al Señor. Tú y yo no podemos ir al Señor. Sálvanos de su mano. Pero mira el propósito por el cual Ezequías pidió esto: para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Hermano, él no dijo: para que sepan que yo soy un rey, Señor. Sálvanos para que sepan que yo soy un rey. Sálvanos, como la cancioncita esa chocante que anda por ahí. Sálvanos para que sepan que con los hijos de Dios nadie se mete. No, él no dijo eso. O sea, lo menos que el rey Ezequías estaba buscando era su gloria o su beneficio. El rey Ezequías, hermano, luego de comprender todo lo que había pasado, este hombre simplemente entendió que su vida era para buscar la gloria del Señor. Su vida era para buscar la gloria del Señor. Y él decía: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te lo ruego, de su mano. Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Y Dios les manda una respuesta. Porque te voy a decir algo: no hay una respuesta, no hay una oración que Dios no responda. Dios responde todas las oraciones. Amén. La oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Ahorita al finalizar el servicio me fui a la casa y el pastor Emanuel escribió: oren por mí. Terminó el servicio y unas niñas de la iglesia se fueron y no llegaron a su casa. Hermano, el pastor Emanuel está comenzando. Ya yo he pasado por esa situación, nosotros hemos pasado por esa situación y sabemos lo preocupante que es eso, cuando se nos pierde un muchacho de la ruta. Pero para una iglesia comenzando, esto es fatal. Sí, estaba bien preocupado, el pastor Emanuel estaba llorando. Y yo: tranquilo, confía en el Señor, vamos a orar. Y me puse a orar, hermano, por él. Gracias a Dios, un vecino se le hizo solidario y comenzó a ayudarlo con una moto, hermano. Y el pastor Emanuel dice que llegó a la casa donde vivían las niñas y una señora comenzó a maldecirlo a él y a la iglesia y a decirle un montón de cosas. Y el pastor Emanuel dice que esta señora venía con una correa para encima de él. Le iba a pegar. Y hermano, cuando la señora iba encima del pastor Emanuel, se desmayó. Cayó la señora en el piso, una subida de tensión. Y se empeoró la cosa porque ahora la niña perdida y la mamá desmayada, o la abuela, no sé quién era. Y la señora, yo le dije: Emanuel, ¿crees que la señora te iba a pegar? Y me dijo: pues no sé, pastor, yo creo que sí. Y Dios permitió que se desmayara para que no te golpeara. Yo creo que sí. Y hermano, a distancia,
O sea, por más carrera que yo dediqué hasta allí, en cuánto tiempo podía llegar a San Sebastián, ahí yo no podía hacer nada, el único que podía hacer algo era el Señor, amén. Pero lo hizo el Señor. Inmediatamente el pastor Emanuel encontró a las niñas, se habían ido a otra casa y eso nos enseña a tener cuidado con los niños de la ruta que traigamos, amén. Amén. Y eso les enseña a los maestros de escuela dominicana, no dejar su clase sola hasta que el otro maestro de reemplazo no llegue. Amén. Sí. Óyeme, yo te voy a decir algo, a lo mejor tú cantas en el coro, cantas en la rondalla, incluso te toca predicar, pero si tú estás en tu clase y no te llega reemplazo, no te muevas en tu clase. Yo prefiero que tú no cantes en el coro, en la rondalla, antes que tú me des un niño abandonado y se nos pierda. Esa es un paréntesis ahí en medio de la clase. Amén. No me dejes los niños solos. Y aquí se nos han perdido niños. Hace años se nos perdió un niño que venía de Aragüita, era el hijo de un delincuente, hermano. Bueno, esta era hermana María Eugenia. Moisés estaba diciendo, ¿cómo yo llego a Aragüita sin ese niño? Ese hombre me va a matar, decía. Y ese niño andaba paseando en el autobús que no hacía el transporte, fue para Charallave y fue para toda la ruta y él estaba metido en el autobús. Gracias al Señor que todo lo que se nos han perdido lo hemos conseguido. Pero tenemos que tener cuidado. Los niños son muy inventores. En este tipo de poblaciones donde nosotros estamos, normalmente los niños tienen familiares en otras comunidades. Sí. No me voy para mi casa, me voy para que mi tía. No, usted se va para donde yo lo busqué. Si yo lo busqué en la puerta de esta casa, en la puerta de esta casa. Si usted de ahí después se quiere ir con permiso de tu mamá, se va. Hace un tiempo vino un hombre en una moto a buscar una niña. No, usted de aquí no se la lleve. No. Esa niña se entrega donde se recibió el capitán de su grupo. Que la mamá me dio permiso. Lo siento, pero ella se la entrega en el sitio donde se va. Si después ya la mamá dice se lo hubiese entregado, le digo, lo siento, mi responsabilidad era entregártela a ti. Amén. El diablo es sucio. El diablo es sucio y puede utilizar estas cosas para dañar. Tenemos que apercibirnos. Y dice allí, le manda la respuesta el Señor. Hermano, Ezequías está orando al Señor. Pero el Señor no le respondió directamente a Ezequías. El Señor le mandó la respuesta a Ezequías con Isaías. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios respeta los canales que Él estableció. Amén. Cuando hay voluntad de Dios para tu vida, la primera persona que se va a enterar dentro de tu iglesia es tu pastor. ¿Aló? No, es que ya Dios me dijo a mí, pastor. Bueno, obviamente Él me va a decir a mí para también haber paz en el corazón. No, hermano, mira, necesitamos aprender a entender la Biblia. Cuando el Señor iba a hablar al pueblo de Israel, el Señor hablaba a los que estaban en la cabeza, y los que estaban en la cabeza iban y le comunicaban al pueblo. Hay gente que se fabrica voluntades de Dios para su propia vida según su conveniencia, y no podemos fabricarnos voluntades de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decirles a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Wow. Yo no sé qué sintió Ezequías en ese momento, pero por lo menos llegó el mensaje. Ya me ha avisado. Así como cuando tú mandas un mensaje en WhatsApp y te marca los dos rayitos. Ya le llegó. Ya le llegó. Y de repente se puso en azul. Ya lo leyó. A propósito, no tiene nada que ver en el tema, pero porque ocultamos el estado de nuestros mensajes para que la gente no vea que lo leímos. Yo prefiero dejar a la gente en visto, que vean que se quedó azul y no le respondí, a cobardemente esconder el estado de que no, es que no lo leí. No, sí lo leí, pero no tuve tiempo de leerlo, no tuve tiempo de responder. A veces hasta allí se muestra la integridad de uno como cristiano, a esconder el estado de tu mensaje para que sea valiente. No te quería responder. Yo no tengo ni la culpa para decirle no te quería responder. Sí, yo no te quería responder.
Ah, no, yo lo puse en azul porque hay gente que no le respondo. Díganle en cara, es que no quiero responder, yo bloqueo. Se llama valiente, bloqueo. Porque eso es fingir y eso es aparentar. Hasta en eso se muestra la integridad hoy en día de nosotros. O sea, la tecnología es una ventana para ver el corazón del hombre. La tecnología es una ventana para ver el corazón del hombre. A veces me lastima ver hasta pastores que hacen esto. Pastores, hermano, esconden el estado de los mensajes si le llegaron o no le llegaron para no responderle a nadie. Y cristianos, no, vamos a andar en honestidad. Se me olvidó responderte, sí, mira, me llegó. No lo leí, no, sí lo leí, pero se me olvidó. Entre tanto que tenía que responder, se me olvidó responder el tuyo. Dígale la verdad, él es menos importante. Esa es otra cosa, no sé ni siquiera por qué lo dije. Lo que pasa es que esa la tenía en mente de hace tiempo. Versículo 21. Esta palabra Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza, hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado tu voz y levantado en alto tus ojos, contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho, con la multitud de mis carros, he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en los más remotos lugares, en el bosque de su fereza de campo. Yo he cavado y bebido aguas, las aguas extrañas he sacado con las plantas, he secado con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca he oído desde el tiempo antiguo que yo lo hice y que de los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora te lo he hecho venir. Y dice, y tú serás para hacer desolación, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo, como la hortaliza verde, como el heno del terrado marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Y mira lo que le dice el Señor a Senaquerib. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto daré por señal, oh Ezequías: este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año de lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraré y segaré y plantaré viña y comeré el fruto de ella. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará frutos arriba, porque saldrá de Jerusalén un remanente, y del monte de Sión le salve el que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y después de todo eso, 185,000 hombres y un rey murieron, porque alguien estuvo dispuesto a volver su corazón así. 185,000 hombres y un rey murieron, porque un hombre como Ezequías estuvo dispuesto a volver su corazón al Señor. Yo no sé qué tan cerca o qué tan lejos está tu corazón de Dios, pero yo creo que ni tú mismo te imaginas lo que es capaz de hacer Dios si tú hoy volvieras de todo tu corazón tu vida al Señor.
Pues este es un asunto que depende puramente de humildad. Si usted hoy en esta noche dice, pastor, mira, yo me mantengo bien animado como siempre he estado, eso no es para usted entonces. Pero si usted con humildad logra examinar hoy su vida y usted dice, yo me he ido alejando cada vez más del Señor. Estoy en la iglesia, pastor, pero mi corazón ya no es el mismo para con Él. Este mensaje es para usted. El Señor quiere que nuestro corazón se vuelva a Él para poder hacer grandes cosas en nuestra vida. No se justifique. Ezequiel falló. No se no se autocomprenda. No, eso es pecado. La autocompasión. Sea humilde y dígale, Señor, mi corazón ha estado bien lejos de ti, pero yo quiero ver cuán grandes cosas usted puede hacer el día de hoy si yo me vuelvo a usted de todo mi corazón. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada.